Hola, ¿qué tal? Deseo que se encuentren muy bien este día. Les recuerdo que estuve y estoy todavía enferma, por lo cual me atrasé un poco en la presentación de esta semana. Sin embargo, la sugerencia que les hago es muy sencilla para que ustedes no tengan ninguna situación de atraso con sus materiales. Voy a proceder a la presentación de la última unidad. Como les dije, es este fin de semana donde terminamos. Eh, Concluimos con algo muy importante que son algunas técnicas, algunas estrategias para conseguir pues una comunicación eficaz. Ya vimos toda la parte teórica como tal, y pues ahora nos corresponde ver esta parte, ¿no? Donde simplemente tenemos algunos tips que nos pueden ser de gran utilidad, para lo cual presento justamente como objetivo el poder identificar algunas de estas técnicas para una pues mejora en procesos de comunicación efectiva. Recuerden que lo más importante en estos procesos de comunicación son, en primer lugar, lo que estamos hablando como el mismo proceso, la comunicación en sí. Después que haya generado un ambiente de confianza, porque esto implica credibilidad y mucha claridad. Lo más importante en los procesos de comunicación es que seamos lo más claro y lo más precisos posibles. Si nos enredamos, si explicamos de más, si utilizamos términos que no son acorde al tipo de comunicación que estamos utilizando, pues obviamente no vamos a lograr el objetivo. ¿Cuáles son estos puntos que no debemos olvidar? Pues, la retroalimentación o el feedback, ser muy observadores del público al cual nos estamos dirigiendo. Eso implica adecuar la terminología, ¿no? Para nuestros interlocutores. Eso es fundamental. Eh, Algo que también es fundamental para nosotros en esta parte, tiene que ver con no dar por entendido cosas que no hemos definido. De ahí vienen muchas de las distorsiones en los procesos de comunicación y utilizar el medio físico que sea el mejor y el más adecuado. Em, ¿Qué es lo que tenemos que, sobre todo, pues, manejar en esta parte? Pues, debemos ser muy cuidadosas, y muy cuidadosos en algunos de los, elementos que a veces, consideramos nosotros que no son importantes, y que a veces no les damos, como la relevancia necesaria. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo al ser empáticos. Em, la empatía nos ayuda a mejorar la interacción con el otro porque nos ponemos en el lugar de esta otra persona que nos está observando, que nos está entendiendo. Y esto permite que podamos personalizar nuestros mensajes. ¿Qué es lo que quiere mi público? ¿Qué es lo que él valora? Esto es una técnica muy sencilla, ponerse en el zapato del otro. A lo mejor yo tengo mi grado académico, tengo mi preparación, tengo mi información, me invitan a una conferencia de abrir cátedra, ¿no? Por ejemplo, a nivel universitario. Y están los chavos que vienen de prepa, ¿no? A escucharme, ávidos de saber qué hay sobre comunicación. Y si yo no me pongo en ese papel, en esa expectativa, y me voy con términos, situaciones y ejemplos tan alejados de nuestras vidas cotidianas, que pues no voy a tener pues esa facilidad, ¿no? Entonces, la asertividad es otra estrategia, otra técnica muy importante porque de ahí nosotros podemos expresar con mucha claridad qué es lo que deseamos, qué es lo que sentimos y siempre siendo sumamente respetuosos de los demás. Discordemos o acordemos con las personas, no podemos desenvolvernos de una manera poco asertiva. Es decir, es un término medio y me da risa porque es así, el término medio entre la timidez y el descaro.
Entonces, no podemos llegar a ser tan abiertos, como tan tímidos y tan bajitos en el sentido de no expresar lo que estamos pensando. Esto nos va a poder defender nuestras propias ideas sin que los demás se sientan agredidos. Eso es sumamente importante. La mayoría de las personas comete el grave error en la comunicación de agredir. Otra estrategia, una técnica que es más importante es la comunicación no verbal 4x20, es decir, distancia. Los primeros 20 centímetros, los primeros 20 segundos, los primeros 20 gestos y las 20 primeras palabras. Híjole, de nuestros discursos son los que deberíamos ya tener, por ejemplo, para hablar con alguien uno a uno, para hablar con un público masivo, para hablar con un equipo de trabajo, o sea, tener muy claros estas 20 primeras palabras, que son las que amarran, las que van a dar por resultados importantes. ¿Cómo gesticulamos?, ¿no? Yo decía y recordaba mucho una jefa que le faltaba esta área de liderazgo en comunicación. Yo veía un tiburón llegar, tum, 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 y, o sea, yo cuando lo veía así dije: "No, por Dios, o sea, viene a reclamar", y no fallaba. ¿Y qué creen? No generaba un ambiente oportuno, lo que ella quería expresar no se entendía bien, era como berrinche. A final de cuentas hacíamos lo que quería, pero el sentimiento era bastante negativo, ¿no? Entonces, eso es muy importante la comunicación no verbal 4x20. La escucha activa, porque reduce malos entendidos y se valora muchísimo por el otro. ¿Cómo? Reformulando, si vemos que no nos entienden, reformulemos el planteamiento, hagamos contacto visual, asintamos, ¿no? O sea, el otro se siente escuchado, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, a lo mejor lo vamos a tener que convencer de que no puede faltar, pero si tú asientes con la cabeza, con la mirada, con el cuerpo, favorece el sentimiento de escucha activa y sobre todo dejando hablar. Ojo, ¿por qué no escuchamos? Híjole, porque nosotros desarrollamos generalmente, y mal, ¿no? Una escucha muy selectiva, no es lo que nos interesa saber por nuestras creencias, por las reacciones hacia el emisor, o sea, empiezo a rechazar prejuicios o distracciones físicas, y eso nos impide escuchar adecuadamente. Otra estrategia que debemos de tomar en cuenta es la comunicación no verbal, o sea, ¿cómo es mi postura para ver a todos? Hacer barridos visuales periódicos, así como un zoom, paso rápido y veo reacciones, acciones, caras, gestos, eso es súper importante. Si estamos ante un público variado, movernos entre las mesas, caminar entre ellos es fundamental. Sonreír y asentir ante la intervención de otros, o sea, que no sintamos que somos el monólogo, ¿no? Eso es bien importante. No dar la espalda, a veces es una manera de cubrirnos, pero muy mal. No podemos dar la espalda. Tampoco podemos hacer escaneos demasiado rápidos al grupo porque se sienten, y así como que se sienten más bien, más que apoyados, observados. Al no poner demasiada distancia con el grupo porque ay, GLM tiene miedo, no quiere establecer contacto con nosotros. No permanecer en posiciones estáticas, nos cansamos nosotros. Y, por ejemplo, tache eso de ver el reloj mientras alguien está hablando. Eso no pueden hacerlo. No podemos hacerlo, es algo muy desesperante. ¿Por qué? Pues porque se generan los caminos de la distorsión entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que digo y lo que se oye. Y de ahí es lo que se oye, lo que se escucha, lo que se retiene, lo que se comprende y lo que devuelve. O sea, fíjense cómo se da la distorsión entre lo que uno oye, lo que uno dice, lo que uno escucha, lo que se dice, lo que quiero decir, lo que retengo, lo que olvido, lo que pienso, lo que devuelvo al otro. Ujú. Hay que eliminar de nuestro catálogo temores, que son pensamientos naturales cuando nos presentamos ante los demás o platicamos ante los demás, pues se suelen dar, ¿no? Para que irlos desechando, eliminando. Ay, si hablo quedaré en ridículo. Fuera. Van a criticar todo lo que yo diga, siempre. No vamos a dar gusto a nadie. Y si meto la pata, pues la metemos todos y la arreglamos, no pasa nada. Me quedaré bloqueado, pues ya estás diciéndolo, me quedaré bloqueado. No, o sea, quítalo. Diré cosas sin sentido, quizá al principio. Después, pues tengo que amarrar muy bien mi discurso, lo que yo quiero expresar.
Seguro que no les interesa lo que voy a decir. Ay, pues entonces estos 20 segundos de atracción que les decía al principio son fundamentales. A lo mejor los otros, 40 minutos ya no, pero con los 20 los atrapaste. Lo he hecho fatal, soy un desastre. Ay, o sea, no nos juzguemos antes. Diré cosas sin sentido, pues quién sabe, ¿no? Yo no valgo para esto, bueno, por favor. Son esas frases, esos temores, esos pensamientos que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos negativos reflejan errores típicos, em, que no nos valoren realmente, o sea, de lo que se espera de uno. Nos subestimamos o sobreestimamos el grado en que otros se dan cuenta de síntomas de nuestra ansiedad. Que estamos muy abiertos a recibir intensidades de rechazo, de críticas, atribuir éxitos no a nosotros, sino a factores externos, a recuerdos selectivos, a interpretaciones segregadas o a exagerar errores cometidos. No, o sea, todo debe tener su justo medio. ¿Cuáles son algunas consecuencias negativas que nos pueden observar si no controlamos lo anterior? Pues generalmente nos vemos tensos muscularmente hablando, que no nos escucha bien porque nuestra respiración es difícil. Yo hago el paréntesis, tengo COVID, no me escucho muy bien todavía, pero no significa que siempre yo hable de esta manera. Ujú. Ojo, perturbaciones en la actuación, muecas, tics, sonrisas inapropiadas, manos temblorosas, voz temblorosa, voz baja, tartamudeos. Esas son las consecuencias de traer pensamientos negativos, ¿no? En los roles de comunicación. ¿Qué sentimos? Horrible, ¿no? Taquicardias, palpitaciones, que estamos sudando, y si sudamos, que nos sonrojamos. Yo tenía un compañero que era súper blanco y se le hipernotaba cuando algo pasaba porque se ponía rojísimo. Tuvo que batallar muchos años, pero lo controló. Y otros malestares que las consecuencias son ataques de pánico, ya no queremos estar frente a los demás. Entonces, no, o sea, vamos con pensamientos de controlarnos, de preparar nuestros espacios adecuadamente, checar todo antes, comer tranquilamente, dormir bien, repasar lo que vamos a exponer, a presentar, a platicar, obtener información previa de quién es mi grupo. Si tenemos que desplazarnos, llegar con mucha tranquilidad, con antelación, relajarnos. Algo que yo recomiendo también muchísimo es utilizar los icebreakers. Ahorita les explico. Practicar la visualización, em, recordar alguna otra presentación exitosa que hayamos tenido, que se hagan sesiones divertidas. Si pasa algo, no nos lo tomemos muy a pecho, es muy importante. Y prepararnos, o sea, yo creo que esa es como la técnica más importante. Un ejemplo, ¿no? Que puede servirnos mucho es siempre pensar que cuando voy a explicar algo, voy a mencionar algo, debe haber una introducción, un nudo y una conclusión. Introducción, me gano al público, lo motivo a que me escuche. Y puedo utilizar durante el nudo los icebreakers que son o sirven para estimular la atención. Por ejemplo, hagan una muy buena pregunta tipo retórico para que se queden todos pensando que van a responder. Hagan declaraciones así. Este es el espacio más importante de mi vida porque cuentan una historia divertida, que siempre haya humor. Piensen, traigan a su mente 3 citas oportunas y sepan en qué momento las pueden ocupar. Cuenten anécdotas, experiencias propias. Usen alguna imagen tipo tótem, ¿no? Que sea así como su base, su fuente. Esa la pueden explosar muchísimo. Cuando alguien se esté distrayendo, ocúpenla, llamen la atención. Y el truco de los fuegos artificiales, ¿no? Ese de que, y tan, y aparece una presentación, o yo hago el tan, y qué es lo que sigue, ¿no? De esto, pues ocuparemos un 10% del tiempo posible, o sea, no es siempre, sino el 10%. Acuérdense la ley de Pareto, la regla del 80/20 respecto a la atención. ¿Cuántos minutos de atención real tenemos? ¿Ok? Los captadores de atención pueden ser desde una presentación, animaciones, retroalimentaciones, transiciones en presentaciones, chistes vigorizantes, cambios de ritmo, repasos, preguntas.
¿Y cómo mantener el interés? Pues hay que usar la voz de manera adecuada, contar anécdotas, movernos, entregar algunos materiales, incorporar nombres de asistentes, eso es importante. Siempre mostrar sentido del humor. Por lo tanto, y cerrando, las principales técnicas para mejorar la comunicación y hacer una comunicación efectiva es estar tranquilos, hacer retro y un buen humor. Ojo, yo les dejo esta presentación, la lectura del resumen ejecutivo, para que puedan responder el examen. Muchas gracias y excelente